los errores argumentales de la historia de Sodoma y Gomorra. Hola, es hora de que hablemos de una historia que ha ocasionado más mal que bien a la humanidad, y me refiero a la supuesta destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y digo supuesta, debido a que soy ateo, y para mí, estos son puros cuentos de hadas. Me explico. No podemos asegurar que realmente hubieran existido esas ciudades, o que exista una evidencia que fueran destruidas con fuego. Ya que hasta ahora, no hay evidencia arqueológica que nos permita ubicar estas ciudades. Yo sé que muchos me van a salir con esto. Obviamente que no las iban a encontrar, ya que Dios las borró de la faz de la tierra. Por lo cual, bajo esa lógica, Dios es culpable, que no solo se cuestione esta historia, sino que se haya malinterpretado por siglos. Así, que de un solo aclaro, que usaré la lógica y el sarcasmo, por lo que estás a tiempo, de quitar este video, y mirar otra cosa. Ya que no estás obligado a ver este video. Bueno, ya pasó el tiempo, así que comencemos. Primero, comencemos con el inicio. Al parecer Dios, siendo omnisciente, le dijo a Abraham que mandaría unos ángeles a las ciudades, las más pecaminosas de la historia humana, para no solo saber la gravedad de sus pecados, sino que, al parecer, la omnisciencia de Dios tiene límites, porque no sabe si en la ciudad existen personas justas. Por lógica, al saber que Abraham tiene familia en esas ciudades, significaría que no todos son malos. Y desde aquí vemos, que la historia tiene un mal comienzo. Segundo. Ahora hablemos cuando llegaron a la ciudad los supuestos ángeles. Debo recordarles, que hablamos, de unos seres que trabajan para Dios, unos seres que son fuertes y poderosos, y que no necesitan a nadie para que los defiendan. Sin embargo, Lot al parecer tenía miedo, de que algo les pasara a esos seres sobrehumanos. O quizás temía que le dieran una mala reputación a su familia, si no los invitaba a su casa. Tercero. Aquí es cuando, la narración decae mucho, debido a que, por una razón mágica, todos los hombres malvados, aparecen enfrente de la casa de Lot. Y por otra razón mágica, todos los hombres ese día se volvieron unos violadores, ya que exigían ver a los extraños que llegaron a la casa de Lot. O lo más probable, que Lot malinterpretara las cosas. Les recuerdo, que hablamos de los comienzos de la civilización, entre paréntesis, según la Biblia, cierro paréntesis. Por lo que es normal, que los habitantes de una ciudad estén preocupados, porque unos extraños lleguen ahí. Ya que podrían ser bandidos o enemigos de otras ciudades. En simples palabras, ni idea si fueron a ver quiénes eran esos extraños, porque estaban preocupados o porque les querían hacer daño. También hay que decirlo, si todos los hombres llegaron a esa casa, significa que no era realmente unas ciudades, quizás unos pueblitos o una clase de colonia, ya que es difícil creer, que todos los hombres de esas ciudades, entre paréntesis, en teoría las describen como enormes, cierro paréntesis. Llegaran a una casa, así nomás. Cuarto. Esta es la parte que más me gusta de esta historia. Y es que, Lot estaba tan temeroso, que algo malo les pudiera pasar a esos seres sobrenaturales, por lo que ofreció a sus hijas a esos hombres malvados. Les vuelvo a recordar, que eran ángeles, y en teoría Lot, debía saber que a esos ángeles nada le podrían hacer. Es simple lógica. O quizás, era un presagio previo, de lo que haría Abraham, o sea ofrecer a sus hijos a su Dios, sin dudar. Y en la historia, nos quieren contar, que sus hijas eran vírgenes, por lo que podemos creer que eran niñas. O sea, el padre del año, al ofrecer a sus hijas. O quizás muchos, me aleguen que eran mayores de edad, y si es así, es sorprendente que Lot, lograra que sus hijas llegaran a ser adultas siendo vírgenes. Digo, siempre nos han tratado de vender la historia de que eran unas ciudades ultra pecadoras, sin embargo, las hijas de Lot eran la prueba que no todos estaban corrompidos en esa ciudad. Quinto.
Al parecer, el ofrecimiento de Lot no les gustó a esos hombres malvados, por lo que intentaron irrumpir en la vivienda de Lot. Sin embargo, aquí sucede un acto de magia, ya que los ángeles dejan ciegos a todos esos hombres malvados. Ahora me surge una duda. Si los ángeles podrían hacer ese truco de magia, ¿por qué dejaron a Lot ofrecer a sus hijas? ¿O lo iban a permitir solo para confirmar lo malvado que son esos hombres? En serio, es difícil tomar en serio esta historia. En serio, el que escribió esta historia debió de tener un editor. Sexto. De ahí los ángeles le dijeron a Lot y a su familia que debían huir de ahí, ya que Dios iba a cometer un genocidio en masa. Pero aquí surge una duda. Solo fueron a una ciudad. O sea, porque según la Biblia fueron a la ciudad de Sodoma, pero nunca a la de Gomorra, o sea, los ángeles usaron una falacia de generalización para condenar a esas ciudades, o quizás tenían pereza para ir a Gomorra. O sea, son unos pésimos trabajadores. Pero Lot no pudo salvar a sus yernos, debido a que sus yernos hicieron lo que cualquier persona con dos dedos enfrente harían, o sea, dudar o no creer en esta historia loca. Pero esto nos confirmaría a todos que, en estas ciudades, sí existían buenas personas, personas que jamás intentaron hacer daño a nadie. Y es otra prueba de que no todos los hombres fueron a buscar a los ángeles. Séptimo. Aquí nos preguntamos, ¿por qué Dios quiso destruir con fuego estas ciudades? ¿Por qué tuvo la necesidad de hacer este gran espectáculo? ¿Acaso quería dejar bien claro lo que piensa sobre el libertinaje? ¿O acaso no se le ocurrió otras formas de producir un genocidio? Porque vuelvo a repetir, según la historia, existía evidencia que había más personas justas en esa ciudad. Por lo que Dios no debió de destruirlas, por la promesa que le hizo a Abraham. Sin mencionar que en esta historia no cuenta las muertes de mujeres y niños. Quizás a Dios no le importó esas bajas. Quizás a Dios quería solamente probar su nueva arma y buscó la excusa más simple para destruir esas ciudades. Quizás a Dios no le importaba la justicia, solamente quería saciar su sed de sangre. Quizás a Dios no le interesaba ni siquiera salvar la vida de los familiares de Abraham, sino debemos recordar que, por arte de magia, convirtió en estatua de sal a la mujer de Lot. Pero al menos la historia termina con una clase de final agrio, ya que, aunque Lot se salvó, solo fue a costa de dejar que cientos o miles de personas murieran y perder a su mujer. Octavo. Pero al parecer, al narrador de esta historia, no quiso terminar tan agrio el final. Y le salió su lado más gentil. Porque en ese momento, las hijas de Lot no habían tenido ningún protagonismo. Por lo que el narrador quiso darles personalidad y una muy conveniente para la trama que se viene. Las hijas de Lot estaban preocupadas porque no tendrían descendencia, ya que como es obvio no había hombres en esa área por el genocidio que había ocurrido. Por lo que una de las hijas de Lot pensó: ¿por qué no emborrachamos a papá, y una duerma con él este día y la otra en la siguiente noche? Así podremos tener descendencia. Así que se lo propuso a su otra hermana y esta aceptó. Por lo que me hago una pregunta. ¿De dónde iban a sacar el vino para emborrachar a papi? Digo, porque en la Biblia no dicen si huyeron con provisiones, solo que estaban en unas cuevas. ¿O acaso Dios les mandó comida para que sobrevivieran? ¿Acaso no era mejor que Dios los teletransportara mágicamente a otra ciudad? Porque si Dios quería que esas mujeres emborracharan a su padre, para tener descendencia, eso explicaría por qué apareció mágicamente ese vino. Creo que, hasta este momento de la historia, has notado muchas conveniencias de la trama. Digo, eso de que aparecieran todos los hombres a la casa de Lot, o que todos fueran malvados, eso demuestra mucha conveniencia de la trama, y que las hijas de Lot lo emborracharán, pues es conveniente. Así Lot queda como una víctima, y moralmente solo es reprochable a las hijas, no al padre. Y recordemos que las leyes contra el incesto, a Dios no se les habían ocurrido, hasta en el libro de Levítico. Por lo que aquí no hay castigo. Por lo cual, es muy conveniente que las hijas fueran las que, entre comillas, tomaron la iniciativa, cierro comillas. ¿Es esto, o creer que Dios permitió vivir a un posible pederasta con sus posibles víctimas? Y mágicamente ambas quedaron embarazadas, y así Lot fue padre abuelo. Por lo cual, no me cabe en la cabeza que Jehová, siendo un ser omnisciente, decidió salvar a un hombre que al parecer tenía problemas con el incesto. O sea, ¿cuál fue la lógica usada por Jehová? Quizás a Dios sí le gusta el incesto heterosexual. O quizás este sea otro misterio de la larga lista de misterios que Dios tiene en la Biblia. Conclusión.
Y así terminamos la historia donde Dios quiso demostrar su poder, salvando a un posible pederasta. En serio, Jehová necesita un editor o les hubiera, entre comillas iluminado cierro comillas, a los que escribieron la Biblia. Pero hablando en serio, el problema no es que esta sea una historia mal contada. El problema es que muchos realmente la creen, que esto pasó en la vida real, y por lo cual se ha justificado la homofobia, así como de los crímenes de odio. Muchos aún creen que está bien atacar o matar a personas homosexuales por esta historia. Por lo cual, debemos usar siempre la lógica para combatir la homofobia. Y aclaro que este video no es un ataque a las creencias de los cristianos, ya que ellos tienen todo el derecho en creer en esta historia por más ridículo que suene. Sin embargo, lo que no tienen derecho es usar esta historia para hacer daño a su prójimo. Aparte, les recuerdo que las enseñanzas de Cristo se enfocan en el amor al prójimo. Bueno, esto sería todo. Yo esperaría que no se vayan a enojar algunos creyentes. Sin embargo, esto es internet. Y sé que muchos no comprenden conceptos como lógica, sarcasmo, libertad de expresión o libertad de conciencia. Por lo que para quienes sí lo comprenden, les pregunto, ¿qué opinan? ¿Crees que realmente sucedió tal como lo describe la Biblia? ¿O crees que pudo haber sido parte verdad y una parte de mentira? ¿Quieres que analice otra historia bíblica? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción. Eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.